Él olvidó el único día que le pedí que nunca olvidara, el aniversario de la muerte de mi madre. En su lugar, organizó una fiesta para la mujer con la que me traicionó. Creyeron que me derrumbaría, pero aprendí a guardar silencio, a sonreír y a desmantelar, ladrillo a ladrillo, todo lo que habían construido. Esto no se trata de venganza, sino de recordar quién eres cuando ellos te olvidan. Siempre imaginé que el final de mi matrimonio sería silencioso, tal vez una carta manchada de lágrimas sobre la mesa de la cocina o una última conversación en voz baja bajo luces tenues. Nunca me lo imaginé terminando con pinzas de langosta volando por un suelo de mármol y una copa de vino antigua estrellándose contra un centro de mesa de $10,000. Pero así es la traición, no llega vestida de susurros, irrumpe con aplausos, vino tinto y mi marido de la mano de la mujer que alguna vez me llamó su mejor amiga. Y su cumpleaños coincidía justo con el aniversario de la muerte de mi madre. ¡Qué poético! Todo comenzó esa mañana. Elena, ponte algo suave hoy, dijo Julián, abrochándose los gemelos con una mano y mirándose al espejo con la otra. Siempre vistes rígida y de negro. Parpadeé lentamente desde la cama. Es el color que la gente usa para ir a los cementerios, Julián. Él me miró como si acabara de decirle que pensaba unirme a una secta. Hoy no vamos a un cementerio. No, respondí conteniendo las náuseas que me subían por la garganta, vamos a la fiesta de cumpleaños de Tessa. Julián se ajustó la corbata sin inmutarse. Ella está intentando arreglar las cosas. Ahora es tu familia. Familia. Esa palabra nunca me había sonado tan retorcida. Tessa fue una vez mi compañera de clase, luego la amante de mi padre y ahora su esposa, con 27 años de diferencia. Y un funeral después, estaba sentada con suficiencia en el lugar de mi madre, usando sus joyas, redecorando su casa y, al parecer, entrometiéndose también en mi matrimonio. Me puse un vestido azul marino sencillo, no lo hice por Julián, sino por las cámaras que inevitablemente destellarían en el salón privado del Hotel Merrill Grand. Ella siempre elegía ese lugar, probablemente porque era el mismo al que mi padre llevaba a mi madre cada aniversario, antes de dejar de volver a casa por completo. La sala olía a orquídeas y a una culpa costosa, de esa que solo mujeres como Tessa sabían usar como perfume. Estaba en la cabecera de la mesa envuelta en un vestido lavanda pálido, con diamantes colgando de sus clavículas como escarcha. Su cabello caía en rizos sobre un hombro como si protagonizara un anuncio de champú. En cuanto entramos, se giró con una sorpresa ensayada. Elena, ronroneó, acercándose con una copa de vino Burdeos. Me alegra que hayas venido. Cerré los puños, no solo porque la odiaba y lo hacía, sino porque se veía exactamente igual que en el funeral de mi madre, impecable, serena, irradiando victoria. A mi lado, Julián me empujó suavemente hacia adelante, su mano rozando mi espalda baja. No me moví. Los ojos de Tessa brillaron. Dejemos el pasado atrás, ¿sí? Este brindis es por nuevos comienzos. Extendió la copa. Y Julián hizo lo único que nunca pensé que haría, la tomó de sus manos y me la ofreció como una ofrenda de paz, como si creyera que eso arreglaría todo. Elena dijo en voz baja. Por favor. Pasó un segundo, luego otro. Sonreí, pero era una sonrisa afilada, de esas que lucen bonitas justo antes de una explosión. En lugar de tomar la copa, agarré el borde de la mesa y, con un solo movimiento deliberado, la volqué entera. El estruendo resonó como un disparo. Los platos se rompieron, las colas de langosta volaron por el aire, el vino tinto salpicó sobre un mantel marfil de $5,000. Tessa chilló cuando el líquido empapó su vestido, aferrándose a sus diamantes como si ardieran. Se escucharon jadeos alrededor, pero no me importó. Miré a Julián a los ojos mientras el caos se desataba. Me trajiste a una celebración el día en que mi madre se arrojó desde el piso 18 por culpa de esa mujer. Elena dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí. Me arrastraste aquí, me hiciste enfrentarme a la mujer que destrozó a mi familia, ¿y pensaste que darme una copa de vino me haría perdonarla? Tessa intentó intervenir fingiendo incomodidad. Elena, cariño, no. No me llames así, le corté. Me giré hacia mi padre,
que había permanecido callado hasta entonces, dejando que su nueva esposa manejara la escena. Lo vi más pequeño, quizá más viejo, o tal vez la podredumbre de lo que se había convertido ya alcanzaba su aspecto. ¿Siquiera recuerdas qué día es hoy?, le pregunté con voz firme. Parpadeó. Es el de Tessa. Es el día en que mamá murió, lo interrumpí. El mismo día que te rogó que te quedaras en casa y no lo hiciste. El silencio fue absoluto. Tomé mi bolso de mano y salí del salón, mis tacones golpeando el mármol como disparos. Julián me siguió, claro. Elena, espera, me llamó. No tenías que montar una escena. Me detuve frente al ascensor, presionando el botón con calma. No, Julián. Tenía que hacerlo, porque si no, habría terminado ahogada con toda la dignidad que he tragado en los últimos 3 años. Cuando volví a la casa de mi abuela, el cielo se había vuelto gris y opaco. Muy apropiado, pensé. Pasa, dijo ella suavemente, apartándose mientras yo arrastraba mi maleta. Dejé los zapatos junto a la puerta, como cuando tenía 12 años y me escondía de las tormentas de gritos de los adultos. Me dejé caer en la silla de su cocina, mirando la mesa de madera familiar, y solté una risa suave. Pasó otra vez, abuela. Ella no preguntó, ya lo sabía. Me casé con un hombre que solo valora la lógica y la imagen. Nunca la emoción, nunca la lealtad. Mi abuela me acercó un cuenco de fruta. Pelé una rodaja de melón y se la puse suavemente en la boca. Te lo dije, murmuré apoyando la cabeza en su hombro, elegiste a un desgraciado para mamá y ahora me presentaste a otro. No dejé a Julián de inmediato, no oficialmente, pero esa noche dejé de ser su esposa en todo menos en nombre. Y Tessa, quizá pensó que había ganado esa noche, pero yo acababa de declararle la guerra. A la mañana siguiente, me desperté con el aroma de té de jazmín y el suave crujir de periódicos, el ritual matutino de mi abuela. Sentada a la cabecera de la mesa, leía con las gafas en la punta de la nariz mientras yo miraba sin apetito un cuenco de avena. Elena dijo sin levantar la vista, tu nombre es tendencia en las redes sociales. Ni pestañeé. Déjame adivinar, langosta gate. Ella sonrió. El brindis no funcionó. Me permití una pequeña risa. Al menos esa parte la habían entendido bien. No revisé el teléfono, ya sabía lo que encontraría, fotos de la fiesta, especulaciones sobre nuestro matrimonio y las lágrimas de cocodrilo de Tessa en alta resolución. Siempre había sido buena en interpretar a la madrastra herida, y el público se lo tragaría hasta que yo empezara a darles algo mucho más apetitoso. Tomé un bocado de avena y dije con calma, necesito tu caja fuerte. Mi abuela alzó por fin la vista. ¿La vieja o la que tiene cerradura? La que tiene cerradura. Sin decir nada más, se levantó, fue a su habitación y volvió con una pequeña llave de latón. Haz lo que tengas que hacer, dijo, poniéndola en mi mano, pero no olvides vivir después de que termine. Dentro de esa caja había 3 años de planificación silenciosa, fotos, documentos, capturas de pantalla y una memoria USB etiquetada simplemente como lectura de Blake. Pruebas del desprecio habitual de Julián hacia mis límites. Reuní pruebas de los dedos resbaladizos de Tessa dentro de la empresa de mi padre, extractos bancarios que rastreaban costosos regalos de Julián en tiendas que Tessa solía frecuentar, llaveros, bufandas, joyas e incluso un reloj de lujo idéntico al que presumió la semana pasada. En algún punto entre esposa y general de guerra, me había convertido silenciosamente en archivista, y ahora mi guerra había comenzado. Más tarde, esa tarde, sonó mi teléfono. Un número conocido. Dudé y luego respondí. Elena, llegó la voz empalagosa de Tessa, he estado tratando de localizarte. Miré por la ventana hacia las hortensias de mi abuela, floreciendo como si el mundo no se estuviera desmoronando. Te bloqueé, Tessa. ¿Qué te hizo pensar que quería hablar contigo? Ella rió, suave y condescendiente. Sé que estás molesta por lo de anoche, pero solo le pedí a Julián que te trajera para que pudiéramos hablar. Honestamente, la fiesta solo fue una excusa para obligarte a perdonarme, para arreglar las cosas, corrigió, con un tono meloso. Somos familia.
La garganta se me cerró, pero no lo dejé ver. No, Tessa. Eres un parásito. Te aferraste a mi padre, destrozaste a mi familia y ahora quieres también a mi esposo. Elena, no la interrumpí. No finjas que no sabes lo que estás haciendo. Su voz cambió, más afilada ahora. Te guste o no, soy legalmente tu madrastra y no voy a irme. Sonreí con frialdad. Entonces prepárate, porque yo tampoco. Colgué y bloqueé el nuevo número. Esa noche, me senté de nuevo con mi abuela, organizando los archivos en mi portátil mientras ella veía la repetición de un viejo programa de cocina. ¿Recuerdas el día que te mudaste conmigo después de que murió tu madre? Preguntó de repente. Me detuve y luego asentí. Recuerdo el silencio en el coche, papá ni siquiera miró atrás. Mi abuela exhaló lentamente. Ese día me preguntaste si el amor siempre se siente como quedarse atrás. ¿Qué te respondí? Dijiste que no me giré hacia ella. ¿Mentías? Me miró largo rato y sonrió. Sí, pero necesitabas oírlo. Julián llamó 5 veces esa noche y luego envió un mensaje. Necesitamos hablar. No huyas de esto, Elena. Lo miré y casi me reí. No estaba huyendo, estaba construyendo, piedra a piedra, como una fortaleza con su nombre grabado en los cimientos. En lugar de responder, abrí mi correo y adjunté todas las pruebas que había reunido. Destinatario, raymond@readgroup.com. Asunto, tu esposa tiene un segundo empleo. Seducir a la mía. 2 días después, Julián apareció en la verja de mi abuela. No lo dejes entrar, le dije. Ella miró por las cortinas. Trajo lirios. Dile que soy alérgica. Ella rió. No lo eres. Ahora sí. Salió y habló con él unos minutos. Cuando volvió, dejó las flores sobre la encimera y dijo, parece confundido, como si alguien le hubiera dicho que el sol ya no sale por el este. Me encogí de hombros. Bien. Que se quede en la oscuridad por una vez. La siguiente bomba cayó en la cena cuando entré a nuestro almacenamiento en la nube compartido. Entre carpetas tituladas Renovación de la casa y planes de vacaciones, encontré una llamada inocentemente recibos varios. Dentro había copias escaneadas de compras de regalos, pulseras de alta gama, bufandas de seda y perfumes. No eran de marcas que me gustaran, sino de las que Tessa solía presumir. Un recibo en particular llamó mi atención, una pulsera de oro blanco, $14.800. Nota manuscrita de Julián al margen, cumpleaños de Tessa. Le encantará. Me temblaron las manos, no por sorpresa, sino porque ni siquiera se molestó en ocultarlo. Esa noche no dormí. Escribí una lista, no de sus pecados, esos ya me los sabía de memoria, sino de todo lo que había sacrificado. Rechacé una lucrativa oferta de trabajo en San Francisco para hacer su apoyo mientras lanzaba su firma. Soporté interminables branches familiares, sonreí ante cada una de sus frías disculpas. Di a Tessa el beneficio de la duda más veces de las que puedo contar, pero nunca me di a mí misma una vía de escape. Él lo sabrá. Al amanecer, ya había tomado mi decisión. Voy a solicitar el divorcio, le dije a mi abuela mientras desayunábamos tostadas. Ella no parpadeó. Lo sé. Solo esperaba que lo admitieras en voz alta. No se lo diré a Julián aún, no hasta presentar formalmente. Ella me tomó la mano. Bien. Que lo lea como leyó tus votos, tarde y sin intención de entenderlos. En ese momento me di cuenta de algo. Tessa pudo haberle quitado a mi padre, casarse con nuestro dinero, robar nuestra casa y arruinar la vida de mi madre, pero a mí me subestimó. Y Julián pensó que yo era su paz, pero soy la tormenta. Esa noche, Julián volvió a llamar 5 veces y después escribió, necesitamos hablar. No huyas de esto, Elena. No estaba huyendo, estaba calculando. A la mañana siguiente, la demanda de divorcio se presentó públicamente. No por despecho, sino con precisión. Una copia sellada fue a la firma de Julián, una versión sin sellar llegó a 3 medios reconocidos. No quería una separación silenciosa,
Quería enviar una señal, la esposa había terminado y la guerra había comenzado. Julián no llamó esta vez. Apareció por la tarde, mismo abrigo azul marino, mismo corte caro, mismo hombre que pensaba que mi silencio era una lealtad que le pertenecía. Se quedó frente a la verja del jardín de mi abuela con algo en las manos, quizá un ramo, no lo miré bien. Observé desde detrás de las cortinas, sin que me viera. Paseaba, esperaba, creyendo aún que esto era temporal, que me enfriaría como siempre. No sabía que jamás me había sentido tan fría en mi vida, no congelada, sino forjada. Algo había hecho clic en mí. Esto no era un corazón roto, era claridad. Y la claridad no espera. Esa noche recibí la primera sorpresa, un mensaje de un número desconocido con una foto adjunta. Tessa acurrucada en el sofá de terciopelo de Julián, usando una de sus viejas sudaderas como trofeo, con los pies recogidos como si viviera allí. En el fondo, el mueble de licores reflejaba lo suficiente para mostrar a Julián pasando, borroso. Sin texto, ninguno hacía falta. Él quería que la viera allí, que supiera que me había reemplazado, no en silencio, sino con arrogancia. Miré la imagen un momento y luego respondí, estás llevando puesto a un hombre que acaba de perder el 60% de todo. Espero que te quede bien. No recibí respuesta ni la necesitaba. Julián aún no entendía lo que había hecho. Para él, esto era un berrinche, un disparo de advertencia. No se daba cuenta de que ya había apretado el gatillo. La demanda no era solo un divorcio. Incluía la solicitud oficial de sus declaraciones financieras y una moción para activar la cláusula de conflicto de intereses de nuestro acuerdo prenupcial, la que establecía que cualquier relación con alguien vinculado a mi padre, personal o profesional, sería una violación. Julián se había reído de ella antes de casarnos. Ahora le costaría más de la mitad de sus bienes y anularía opciones clave en su firma y en Reed Enterprises. No porque quisiera el dinero, sino porque quería que el mensaje fuera claro. Él apostó por la traición y yo era la croupier. Mi abogada sonrió al enviar la primera citación. ¿Está segura de que quiere esto en los tribunales?, preguntó. ¿Sabe cómo se verá en la prensa? Cuento con ello, respondí. No necesitaba hablar con Julián para saber cómo reaccionaba. Estaría paseando, golpeando blocs de notas, pidiendo a su asistente que revisara la cláusula. Tiene que haber una salida. No la había, porque por primera vez Julián Bueck estaba en el lado equivocado del control. En cuanto a Tessa, permanecía en su ático, interpretando el papel de la mujer herida y malinterpretada que solo necesitaba un lugar donde quedarse. No dijo nada a la prensa, pero yo la conocía, no le importaba el silencio, le importaba ganar. Creía que aún estaba por delante, sin ver el suelo agrietándose bajo sus pies. Filtré un único y preciso detalle a la prensa. Un recibo de una pulsera que Julián compró semanas atrás, con su nota manuscrita, para Tessa. Siempre serás quien me entienda. Publicado por High Court Life bajo el titular, Regalos de los culpables. Detrás del derroche lujoso tras la separación de Monroe y Blake, al día siguiente, la firma de Julián emitió un comunicado apresurado. La vida personal de nuestros socios no refleja la política de la empresa. Traducción. Estamos intentando descubrir cómo distanciarnos antes de que los inversores empiecen a retirarse. Esa noche, mientras Julián lidiaba con su imagen pública desangrándose, me senté de nuevo con mi abuela, ambas en silencio, bebiendo té bajo la luz suave de la lámpara. ¿Crees que se arrepentirán?, pregunté al fin. Eventualmente respondió, pero para entonces no importará. Asentí. Bien. El último mensaje de Julián llegó esa noche. Vas a destruirlo todo. Lo miré un momento y luego escribí, ya lo hice. Solo que aún no has mirado hacia abajo. No volví a saber de él después de eso. Silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin comunicados de prensa, lo cual era exactamente la razón por la que supe lo que vendría después. Julián siempre había sido predecible en una cosa. Esperaba a que el mundo dejara de girar antes de intentar limpiar los escombros. Y cuando se daba cuenta de que nada de lo que decía a distancia funcionaba, hacía lo que todos los cobardes hacen cuando están perdiendo, se presentaba en persona. Eran poco después de las 4 de la tarde.
El sol de finales de verano bañaba el porche de mi abuela, proyectando largas sombras doradas sobre la yedra que trepaba por la barandilla. Yo recortaba las puntas de su arbusto de romero cuando vi el sedán negro avanzar lentamente por el camino de grava. Julián salió como si nada hubiera cambiado, como si fuéramos dos personas con una simple diferencia de opinión, y no un engaño grabado en los titulares. Subió los escalones despacio. Sin flores esta vez, sin regalos, solo una mandíbula tensa y una mirada que casi parecía arrepentimiento. Elena dijo, deteniéndose a unos pasos de mí, tenemos que hablar. Permanecí quieta, con las tijeras en la mano. No queda nada que explicar, Julián. No hagas eso, dijo con voz tensa. No finjas que no merezco una conversación real. Alcé una ceja. ¿Ahora quieres algo real después de todo? Exhaló con fuerza, intentando contener el temperamento. Me tomaste por sorpresa. La demanda, la prensa, la cláusula del acuerdo prenupcial, actuaste como si fuera un extraño al que querías arruinar. Le sostuve la mirada. Eres un extraño. El hombre con el que me casé jamás me habría entregado una copa de vino de mi madrastra el día en que murió mi madre. Apartó la vista, con la mandíbula apretada. Todavía estás enfadada por ese brindis aquella noche. No fue con mala intención, solo fue un mal momento. Mal momento, repetí en voz baja. ¿Crees que olvidar el aniversario de la muerte de mi madre, el día que prometiste honrar conmigo cada año, fue solo un mal momento? No lo olvidé, dijo rápidamente, solo que las cosas estaban ocupadas. La OPI, el evento Tessa organizó todo. Ella lo organizó porque tú se lo permitiste. Le dejaste controlar un día que nunca le perteneció. No pretendía que fuera así. Le dejaste dar un brindis ese día, dije con voz firme. Le permitiste levantar una copa por sí misma en la casa de mi madre, el día en que encendí una vela por la mujer que me crió, y me miraste al otro lado de la sala como si estuviera exagerando. Dio un paso adelante y bajó la voz. Pensé que éramos más fuertes que eso. Entonces fue cuando me reí, no en voz alta, solo lo suficiente para sentir hasta dónde había llegado el dolor. Pensaste que éramos más fuertes que tu silencio, que tu cobardía, que tu disposición a proteger a la mujer equivocada una y otra vez. Elena, estaba intentando mantener la paz. Tú y Tessa no hay, tú y Tessa, lo interrumpí. Solo estoy yo. Y está la mujer a la que permitiste manipularte mientras me tratabas como una carga. El viento agitó el romero, liberando un aroma punzante. Julián parecía más pequeño ahora, no físicamente, sino de alguna forma vaciado. Buscó en mi rostro a la versión de mí que podría perdonarlo, pero esa mujer ya no existía. ¿Qué nos pasó?, preguntó en voz baja. Dejaste de protegerme, respondí, y yo empecé a protegerme sola. Pareció querer hablar otra vez, pero las palabras no salieron. Solo un tic en la mandíbula, un puño apretado. Ya no confías en mí, dijo al fin. Ya no te respeto, contesté. Eso le golpeó más hondo que cualquier otra cosa. Lo vi en su rostro, en la forma en que lo quebró por dentro. Respeto. Esa siempre había sido la moneda de Julián, más que el amor, más que el poder. Podía suplicar perdón, pero no podía vivir sin ser admirado. No, ya no lo admiraba. Le tenía lástima, y él lo sabía. No intentó discutir. Se quedó allí, con los hombros caídos como nunca antes. Luego asintió una sola vez, como aceptando por fin que no había equipo de rescate en camino. Supongo que me lo merecía, dijo. No respondí, y él se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Por primera vez en todo nuestro matrimonio, lo vi inseguro en su propia piel. Cuando el motor se apagó en la distancia, mi abuela salió detrás de mí, en silencio hasta que el polvo se asentó. ¿Segura de que esto se terminó?, preguntó. Sí, dije. Él solo aún no lo sabe. Julián nunca volvió después de esa última conversación. Sin disculpas, sin mensajes, sin emboscadas sorpresivas en la verja de mi abuela. Por una vez, hizo lo único que nunca creí que fuera capaz de hacer, mantenerse alejado. Tal vez pensó que el silencio era noble ahora. Tal vez finalmente entendió cuánto había roto.
O tal vez, lo más probable, solo estaba esperando a que todo concluyera en silencio. A que yo firmara tranquilamente 10 años de mi vida para que él pudiera seguir adelante y darle su propio giro a la historia en los medios. Que lo intente. La fecha estaba fijada. Terreno legal neutral, un despacho de cristal blanco en pleno Midtown Manhattan, conocido por salidas limpias y acuerdos de confidencialidad que hacían desaparecer titulares. 11 en punto. Llegué a las 10:40. No llevé a nadie. Sin asistente, sin prima con lista de reproducción de rabia, sin séquito legal. Solo yo. Y era suficiente. Llevaba un abrigo de lana gris suave que me llegaba por debajo de la rodilla, pendientes de oro y bailarinas negras. Sin maquillaje más allá de corrector y máscara de pestañas. Desarmada. No estaba allí para actuar, estaba para terminar. La recepcionista me ofreció agua con limón. Rechacé. ¿Elena Monroe?, preguntó. Sí. Su grupo se unirá en breve. Sonreí levemente. Me lo imagino. La sala de espera era fría de esa forma pulida y moderna. Sillas de cuero blanco, acentos de cromo, el tipo de silencio que no invita a conversar. Me senté junto a la ventana y miré el horizonte de la ciudad, la misma que Julián una vez me dijo que conquistaría. Algún día, esta vista será mía, había dicho con un brazo alrededor de mi cintura y una copa de champán en la otra mano. No, la ciudad ni siquiera le devolvió la mirada. A las 11:14 llegaron. Julián entró primero, con los hombros rectos, la corbata ligeramente floja. Su abrigo estaba hecho a medida, pero hoy no le quedaba bien, como si hasta su postura dudara. Sin carpeta, sin flores, sin bolígrafo. Detrás de él, como un eco tardío, apareció Tessa. Vestía de blanco, un abrigo invernal largo de lana blanca impecable, con botones dorados y una bufanda de seda suelta alrededor del cuello. Su cabello rubio estaba peinado en esas ondas demasiado perfectas que tardan 3 horas en parecer naturales. Llevaba gafas de sol grandes y una expresión temblorosa, lo justo para insinuar vulnerabilidad. Una producción teatral completa. Entró en la sala como una viuda desconsolada en el funeral de un hombre con el que nunca se casó. «O lo siento», susurró a la recepcionista, con la voz temblando de forma teatral. «Es solo un día tan difícil», dijo ella parpadeando rápidamente, produciendo una sola lágrima brillante que no llegó a caer. La miré directamente. Sin emoción, sin palabras, solo quietud. Nos llamaron a la sala de conferencias, techos altos, una mesa de caoba pulida, 2 carpetas colocadas exactamente una frente a la otra, 3 bolígrafos, vasos de agua y un jarrón decorativo con orquídeas blancas estériles que parecían alérgicas al calor. Julián se sentó frente a mí. Tess estaba detrás de él como una dama de honor trastornada esperando atrapar un ramo que nunca llegó. El abogado comenzó a leer los términos, con una voz seca y plana, como si fuera un trámite estándar, que para él lo era. Desconecté la mayor parte, ya sabía lo que había en los documentos, yo misma los había ayudado a redactar. Lo que escuchaba no era el lenguaje legal, sino el silencio entre Julián y yo. Él no habló ni me miró a los ojos, solo se quedó allí con el ceño fruncido, como un hombre que descubre que el mapa que ha seguido lo ha llevado directo a un campo minado. Tessa volvió a secarse el ojo con un pañuelo de seda bordado con sus iniciales, un detalle que no habría notado si no hubiera exagerado el gesto de forma tan dolorosa. Me miraba constantemente, buscando atención, relevancia, una reacción, y finalmente la obtuvo, porque cuando el abogado hizo una pausa para ajustar la redacción de una cláusula, Tessa se inclinó ligeramente y me susurró con una dulzura tan artificial que podría pudrirte los dientes: «No te preocupes, Elena, cuidaré bien de lo que quede». Fue como ver a alguien sonreír detrás de una máscara mientras sostiene un cuchillo a sus espaldas. Me mantuve erguida, serena, imperturbable, y la abofeteé una vez, con la palma abierta, un contacto limpio. El sonido rompió la sala como un disparo de pistola. Ella soltó un grito dramático, llevando una mano a la mejilla como si le hubiera disparado. El asistente de fuera golpeó el cristal con pánico. El abogado se incorporó a medias.
Tessa dio un paso atrás tambaleándose y entonces la abofeteé de nuevo, más fuerte, en la otra mejilla, para equilibrar. «Estás loca», gritó, con los ojos abiertos de par en par, ya no llorosa ni temblorosa, sino salvaje. Me incliné un poco, con voz baja y firme. «No, simplemente ya terminé de fingir que vale la pena hablar contigo». Me miró boquiabierta. Julián no dijo nada, no se levantó, no la tocó ni me reprendió, ni siquiera se inmutó. Se quedó sentado, con las manos entrelazadas frente a él, observando. Y por primera vez lo vi en sus ojos, entendió. Entendió lo que había creado al elegirla, vio a la mujer sentada frente a él, que ya no era la esposa que podía calmar con disculpas y viajes de fin de semana, sino alguien más afilada, más fría, mucho más deliberada. Me vio, y yo vi el miedo en su reconocimiento. No miedo a la violencia, sino a la irrelevancia. El abogado finalmente carraspeó. «¿Continuamos?» Asentí, serena como siempre, y me volví a sentar. Tomé el bolígrafo, tinta negra, sin vacilar, Elena Monroe, línea recta, sin bucles, sin adornos, sin segundas dudas. Julián firmó después. Sus manos parecían más firmes de lo que esperaba, pero noté la pausa, ese medio segundo antes de que la pluma tocara el papel, como si supiera que no era solo un documento, sino un certificado de defunción, no de un matrimonio, sino de la versión de mí que él pensó que siempre lo esperaría. Cuando terminó, me levanté. Tessa seguía tocándose la mejilla, enrojecida bajo su costoso corrector. La miré por última vez, sin malicia, solo con la verdad. «Esto no fue venganza», dije en voz baja, «fue contención». Sus ojos se entrecerraron. Me giré y salí. El aire afuera estaba frío y claro. La calle vibraba con el ritmo de media mañana en Nueva York, taxis, risas, bocinas impacientes, vidas que seguían adelante. No había periodistas, ni multitudes, ni espectáculo para la prensa, solo pavimento, cielo y espacio. No miré atrás, no lo necesitaba. En algún lugar detrás de mí, la escena final había terminado, los actores quedaban en un escenario a oscuras sin público que aplaudiera. Llegué a la esquina, hice una pausa, respiré, sentí el sol de invierno en mi rostro y sonreí, no porque hubiera ganado, sino porque finalmente había dejado de jugar su juego. El divorcio se finalizó 2 semanas después de la firma, sin titulares, sin champán de celebración, solo un correo electrónico discreto confirmando que el trámite estaba completo y que el acuerdo había sido sellado por el tribunal. 10 años de matrimonio, deshechos con un PDF. No lloré, no sentí gran cosa. Había atravesado el fuego, lo que quedaba de mí ya no ardía. La noticia estalló 2 días después. Raymond Reed, fundador de Reed Corporation, arrestado por fraude de valores y malversación de fondos de inversores. El artículo era breve, clínico en el tono, pero demoledor en sus implicaciones. La fotografía mostraba a Raymond esposado, con la cabeza baja, mientras lo escoltaban hacia un SUV negro frente a su mansión de Westchester. Sus otrora preciados gemelos, de platino con diminutos diamantes, brillaban como grilletes de hierro. Al mediodía, las acciones de Reed Corporation caían en picada. Al anochecer, la Junta había emitido una declaración de emergencia, distanciándose de Raymond y prometiendo una auditoría interna completa. Pero la verdad era más simple que cualquier comunicado. El imperio ya estaba podrido, solo necesitaba el empujón correcto, y yo llevaba empujando mucho tiempo, 3 años para ser exacta, mucho antes de la traición de Julián, mucho antes de que Tessa se infiltrara en nuestras vidas con sonrisas costosas y risas falsas, ya había empezado a preparar el terreno. Comenzó con susurros, preguntas en reuniones, auditorías que no cuadraban, archivos que misteriosamente desaparecían o se duplicaban. Luego vino la desobediencia sutil, un congelamiento de contrataciones aquí, un lanzamiento fallido de producto allá, notas para inversores fuera de orden, memorandos legales enviados al buzón equivocado. No fui imprudente, fui precisa. Nunca sospecharon de mí, ¿por qué lo harían? Para ellos, yo seguía siendo la nuera obediente, la anfitriona elegante, la mujer que organizaba galas y sonreía en silencio mientras Raymond se atribuía mis ideas. Pero yo sabía lo que se escondía bajo la superficie de esa empresa, las cuentas en el extranjero, las subsidiarias falsas, los números que no cuadraban por más que los maquillaras.
y mientras ellos me subestimaban, yo construía mi caso, un archivo a la vez. Cuando me fui de al lado de Julián, no solo me llevé mi dignidad, me llevé documentación, firmas, memorandos de la Junta y suficientes cadenas de correos electrónicos para hundirlos a todos. Yo misma lo entregué a la SEC. No necesitaba venganza, solo quería que la verdad importara por fin. El arresto de Raymond fue solo el comienzo. La caída de Tessa vino después y fue más rápida de lo que anticipé. Sin Reed Corp sosteniendo su estilo de vida, el suelo desapareció bajo sus pies en cuestión de semanas. Sus líneas de crédito se esfumaron, el club de campo la expulsó, la mitad de su vestuario de diseñador fue incautado como activo congelado en espera de investigación, y el condominio en Manhattan que exhibía en redes sociales pasó a manos del banco. Y lo mejor, no podía siquiera presentarse públicamente como víctima porque, técnicamente, no tenía posición legal alguna, sin matrimonio, sin nombre en los activos, sin protecciones, solo un vestuario costoso y un barco hundiéndose con ella a bordo. Llegó a verme un viernes, sin previo aviso ni invitación. Era media tarde, yo estaba en la oficina de la Fundación Monroe en la ciudad, finalizando la aprobación de una beca para mujeres en STEM. La recepcionista llamó por el interfono. Elena, hay una tal señora Chasseur aquí para verte, dice que es urgente. No respondí durante 3 segundos completos y luego dije con calma, déjala entrar. No se parecía en nada a la mujer que había visto por última vez en la firma del divorcio. Ya no estaba el abrigo impecable, el maquillaje perfecto ni la confianza helada. Se veía frágil, desesperada. Tenía las mejillas hundidas, los ojos enrojecidos y las raíces visibles bajo su antes glamurosa cabellera. Apretaba contra el pecho un bolso de cuero gastado como si fuera lo único que le quedaba. Elena, exhaló. No le ofrecí asiento. Avanzó tambaleante, con las manos temblorosas. Tienes que ayudarme. Han congelado todo. No tengo a dónde ir. Suena inconveniente, respondí con voz fría. Sé lo que hice, dijo rápido, con la mirada inquieta. Sé que lo arruiné, pero no sabía que Raymond estaba haciendo eso. Y Julian está escondido. Me cortó todo. No me queda nadie. Bien. Se estremeció. Elena, no pido mucho. Necesito acceso al condominio, a la casa de los Hamptons. Algo, lo que sea. Incliné la cabeza. ¿Crees que son tuyos? Tragó saliva. Fueron regalos. Viví allí. La ocupación temporal no equivale a propiedad. Lo sabes, ¿verdad? La voz de Tessa se quebró. Te lo suplico. Dejé que el silencio se alargara. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de ti, Tessa? Parpadeó. Aquel día en la oficina del abogado, después de 10 años de matrimonio, 10 años de sacrificio y silencio, te inclinaste y dijiste, encárgate de lo que quedó. Con esa sonrisita engreída que siempre llevabas cuando creías que nadie veía a través de ti. Su rostro se tensó. Pues bien, dije suavemente, esto es lo que quedó. Dio un paso adelante, ahora fuera de sí. Iré a la prensa. Le diré a todo el mundo lo que hiciste, cómo preparaste esto. Levanté una mano y 2 de mis guardias privados entraron en la sala. Ambos callados, enormes. Tessa se paralizó. Nadie cree a la mujer que se vendió por iniciales bordadas, dije en voz baja, especialmente cuando tiene los bienes congelados sin ningún acceso a la prensa. Los guardias la flanquearon. Acompáñenla afuera, ordené simplemente. Uno de ellos le tocó el codo, ella se apartó bruscamente, pero no se resistió. No me toques, gritó, aunque la voz se le quebró a la mitad. La sacaron sin decir palabra. Observé hasta que la puerta se cerró tras ella. Me quedé un momento de pie. Ni triunfante ni soberbia, solo acabada. No era venganza. Era rendición de cuentas y quizá, por fin, paz. Los gritos de Tessa apenas se habían desvanecido por el pasillo cuando mi teléfono volvió a sonar. Otro mensaje, pero no de ella, esta vez era de Julian. Está hecho. La OPV colapsó. Lo siento.
Aún me gustaría verte. Solo una vez. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. No había disculpa lo bastante grande ni colapso lo bastante poético, pero la ironía de todo me hizo detenerme, el momento, la desesperación, la petición silenciosa sin nada detrás. No respondí, pero tampoco lo bloqueé. 3 días después apareció frente al edificio de la Fundación Monroe, solo, sin afeitar, con el cuello de la camisa arrugado y los zapatos gastados, nada que ver con el hombre que una vez estuvo a mi lado con trajes a medida y confianza hueca. Lo vi a través de las puertas de cristal del vestíbulo. Esperó durante horas. No bajé, pero observé. Cuando finalmente acepté verlo, no lo hice por cierre, sino por el fantasma de la mujer que solía ser, la que una vez esperó que él recordara algo que debía haber importado. Nos encontramos en un banco tranquilo junto al embalse de Central Park justo antes del atardecer. El cielo estaba cubierto de un dorado cálido, pero su presencia no trajo luz. Elena, dijo al verme, levantándose demasiado rápido, como si no estuviera seguro de que realmente hubiera ido. No lo saludé, solo me senté. Él ocupó su lugar a mi lado y dejó que el silencio se extendiera entre nosotros. Se acabó todo, dijo al fin. La OPV se hundió el día después de que la detención de mi padre saliera en las noticias. Los inversores se retiraron. Las acciones se desplomaron. Intenté todo, pero la Junta me destituyó esta mañana. No dije nada. Se rió con amargura. Lo curioso es que creo que sentí alivio. Seguí callada. No dejé de pensar, continuó con voz áspera, en aquella noche, la celebración, el brindis, el cumpleaños. Me miró de verdad. Su voz se volvió casi rota cuando lo dijo, lo sabía. Lo miré fijamente. No apartó la vista. Sabía que esa noche era el aniversario de la muerte de tu madre, dijo con voz quebrada. Lo recordaba. Te llevé al cumpleaños de Tessa. Brindé por ella, reí, le tomé la mano como si fuera una noche cualquiera. Tragó saliva. La vergüenza le cubrió el rostro como un moretón imposible de ocultar. No sé en qué estaba pensando, susurró. Tal vez no pensaba en absoluto. Tal vez parte de mí creyó que me perdonarías como siempre lo hacías, que lo dejarías pasar como las otras veces. Bajó la mirada hacia la grava a sus pies. Creo que empecé a darte por sentada sin darme cuenta. Poco a poco, simplemente asumí que siempre estarías allí, que esperarías a que yo reaccionara. Me miró de nuevo, destrozado. Ni siquiera noté cuando crucé la línea, cuando dejé de ser el hombre que protegía tu corazón y me convertí en quien lo desgastaba. Su mandíbula se tensó para contenerse. Te fallé, dijo al fin en un susurro, y no creo merecer tu perdón. Solo necesitaba que supieras que ahora lo veo. Todo. Tenía los ojos vidriosos, pero yo no me moví. Silencio. Duró más de lo que pudo soportar. Fui al cementerio, añadió. Quise ver su tumba. Quise estar donde debía haber estado contigo. Quiero volver contigo. Déjame ir contigo, Elena. Déjame honrarla. Es tarde, lo sé, pero estoy aquí ahora. Me giré para mirarlo de frente y, por primera vez en meses, hablé directamente. No. Solo una palabra. Abrió la boca, incrédulo. Continué, con voz baja pero firme, no tienes derecho a compartir conmigo el duelo. Te fuiste a encender las velas de otra persona. Se estremeció. No quise. No, no lo quiso. Ese es el problema, él nunca quiso herirme, simplemente me olvidó, poco a poco, hasta que no quedó nada por recordar. Abrió la boca otra vez, pero lo interrumpí y le dije que antes pensaba que era diferente a mi padre, pero me equivoqué, que no necesitó alzar la voz ni la mano para convertirse en él, que le bastó con su silencio y su ausencia cuando más importaba. Sus hombros se desplomaron, no de ira, sino de derrota, y no quedó nada más que decir, ninguna carta, ninguna gran disculpa, ningún fracaso bursátil que pudiera reescribir lo que había borrado de mí. Se levantó lentamente, la luz detrás de él proyectando una sombra larga y delgada sobre el sendero de grava, y murmuró casi para sí mismo que nunca quiso convertirse en él,
no respondí, solo miré el agua calma y lisa, reflejando un cielo del que él ya no formaba parte. Se marchó sin otra palabra y yo no miré atrás, porque algunos recuerdos es mejor dejarlos enterrados, incluso cuando por fin te recuerdan, demasiado tarde. Ocurrió de repente. Tessa corría, y no en sentido figurado por una vez, sino literalmente por una calle mojada de Midtown, perseguida desde la mañana por dos cobradores de deudas. Y alguien decía que había intentado empeñar un reloj que no era suyo. El coche llegó por la izquierda, giró bruscamente y rápido, sin posibilidad de detenerse. Dicen que fue instantáneo, sin dolor, solo impacto, vidrio, asfalto y silencio. No fui al funeral, porque no hubo, nadie reclamó su cuerpo durante días, sin declaraciones de la familia Reed, sin esquela en el Times, apenas un pequeño artículo escondido en la cuarta página de un portal de chismes. Tessa Bexley, ex Aeris, muere a los 29 años. Conocida en su momento por su presencia en la prensa sensacionalista y su sonado romance con Julian Reed, había desaparecido recientemente de la vida pública tras un escándalo financiero y problemas legales, y así, simplemente, se fue, como si nunca hubiera existido, como si su caos no hubiera tocado cada rincón de mi vida. No lloré, no por crueldad sino por claridad, porque el duelo necesita presencia y Tessa siempre había sido solo ruido. La caída de Julian fue más lenta, pero igual de definitiva, y tras el colapso de la OPV su reputación nunca se recuperó. Nadie en la industria quería tratar con un hombre cuyo padre estaba en prisión, cuya novia había muerto y cuya esposa lo había desmantelado sin alzar la voz. La prensa dejó de llamar y la última imagen que vi de él fue una foto borrosa, saliendo de lo que parecía ser un despacho jurídico en Midtown, con el abrigo arrugado, el pelo encaneciendo y la cabeza gacha. Ya no valía la tinta. Su mundo no explotó, simplemente se vació como lo hace el poder cuando se construye sobre papel y negación. Yo no reconstruí, reescribí. Aún vivo en la casa de mi abuela, la de los suelos que crujen y las hortensias a lo largo de la valla. Los chicos del barrio me saludan cuando pasan en bicicleta. Conozco el nombre de la florista de la esquina. Duermo con las ventanas entreabiertas y camino al trabajo la mayoría de las mañanas. La Fundación Monroe prospera, pero mantengo su crecimiento en silencio. Hemos abierto 3 refugios, 2 programas extraescolares y un sistema de prácticas para mujeres que, como yo, fueron silenciadas, empequeñecidas por hombres que usaron el amor como arma y la ambición como correa. Mi madre estaría orgullosa. Antes me preguntaba cómo era la justicia y ahora sé que se parece a la paz. En el primer aniversario de mi divorcio caminé despacio hasta la tumba de mi madre, sola, llevando 2 tulipanes blancos sin ninguna expectativa. Me senté un rato con ella, le conté todo o quizá nada, porque a veces el silencio es la conversación más honesta. El viento se levantó suavemente, no áspero, no frío, solo presente, como el amor verdadero, ese que no pide nada y permanece. Al volver a casa esa tarde, mi abuela me esperaba en el porche con 2 tazas de té y su vieja radio susurrando ya suave. Sonrió al verme y dijo que parecía alguien que por fin respiraba su propio aire. Lo soy, respondí, dejando las flores junto a la puerta, y por primera vez en mucho tiempo nos quedamos sentadas un rato. En el silencio del anochecer, mientras el cielo pasaba lentamente del oro al gris, sin llamadas, sin disculpas, sin cartas que nunca envié, solo libertad. La libertad tranquila y constante que se gana cuando eliges tu propia vida y nunca vuelves a entregar tu valor. Ellos creyeron que me enseñaron la pérdida, y yo les devolví la lección entera.